Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre algo bien interesante que pasa en las escuelas secundarias, específicamente en Córdoba, Argentina. Vamos a hacer un análisis a fondo de cómo intentan llevar a cabo proyectos institucionales, sobre todo después de que hubo reformas educativas importantes. Tenemos aquí una investigación académica, que nos ayuda a entender justo eso, ¿no? Los retos, las estrategias que usan desde adentro. Exacto. La idea es desentrañar los problemas reales, cómo le hacen para cumplir con lo que les piden y con su propia realidad, ¿no? Y sobre todo, ¿qué lugar tienen los chavos en todo esto? Queremos ver qué jala, qué no jala y por qué nos debería importar. Así que, pues, vamos a empezar a desmenuzar los hallazgos. Sí, perfecto. Mira, la investigación se centra mucho en esto que llaman gestión por proyectos. O sea, la idea que impulsaron las reformas para que las escuelas tuvieran como más autonomía, ¿no? Pero claro, esta idea choca o se adapta de formas súper distintas. Depende mucho de la historia de cada escuela, de sus condiciones, sobre todo en las escuelas técnicas. Ah, claro. Las técnicas ya traían su propia inercia, digamos. Exacto, ya tenían una tradición muy fuerte. Entonces, es como pedirles que innoven, que cambien su forma de trabajar, pero a veces, pues, sin darles todas las herramientas que necesitan. Entiendo. Y bueno, entrando ya más en materia, uno de los puntos que resalta mucho el estudio es pues esta tensión, esta brecha enorme entre lo que piden las reformas, Ujú. como esto de crear los ciclos de especialización, que son como enfoques técnicos específicos, Ajá, las especialidades. y lo que las escuelas realmente pueden hacer en el día a día. El estudio, la verdad, pinta un panorama, pues sí, con dificultades serias. Sí, definitivamente. Hablamos de broncas como la falta crónica de recursos básicos, o sea, Lo de siempre, casi casi. sí, exacto. Edificios que necesitan arreglos urgentes, que faltan computadoras, máquinas para los talleres, a veces ni siquiera lo más básico, los insumos. Es increíble. Y a eso súmale la rotación constante de profes. Así es bien difícil construir proyectos a largo plazo, ¿no? Que tengan continuidad. Claro, necesitas estabilidad. Y luego el reto de implementar esas famosas especializaciones, que pues en algunos casos están más en el papel, en el documento, que en la realidad. O sea, existen de nombre, pero no hay cómo llevarlas a cabo bien. Justo. Y todo esto mientras las escuelas tienen que seguir lidiando con problemas de fondo, ¿no? Como el bajo rendimiento, que los chavos dejen la escuela, sobre todo en zonas más vulnerables. Es una lucha constante de verdad. Y los ejemplos que dan son súper claros. Mencionan un caso, uno, ¿no? Una escuela en una zona semirural. Ajá. Intentan poner en marcha la especialidad de producción de bienes y servicios, o sea, formar a los chavos para crear productos o servicios concretos. Sí, algo muy práctico. Pues consiguieron un laboratorio, fíjate, con un programa externo, pero que no funciona. Y tuvieron que cerrar el taller de alimentos porque no había espacio. Imagínate la frustración. Totalmente. Y bueno, sobreviven gracias a programas de apoyo y, a la habilidad del director para conseguir recursos por otras vías, como el crédito fiscal. Que es este esquema donde empresas invierten en escuelas a cambio de beneficios fiscales, ¿no? Exacto. O sea, dependen de la gestión, de moverse mucho. Una carrera de obstáculos, la verdad. Y es fascinante ver cómo se las arreglan, ¿eh? Porque en otro caso, el caso 2, es una escuela con la misma especialización. Ajá. Y ahí los profes de verdad se parten el lomo. Buscan convenios con empresas para que los alumnos hagan prácticas, andan pidiendo donaciones de materiales, le echan muchas ganas. Muchísimas. Hasta empezaron proyectos productivos propios, ¿sabes? Como criar caracoles o tener una huerta para sacar algo de lana para la escuela. Órale, qué ingenio. Sí, pero igual la realidad es dura. Les roban seguido, no tienen espacio para proyectos clave que tenían pensados como una plantita piloto para hacer jugo. Y claro, muchos docentes pues terminan agotados o desmotivados. Se entiende perfectamente. Es admirable el esfuerzo, pero sí se ve el desgaste que mencionas. Totalmente. Pero entonces, llega el caso 3 y ahí la cosa cambia mucho, ¿verdad? Un instituto que era privado y se hizo cooperativa. Eso sí es un giro. Precisamente. Ahí la lógica es completamente distinta. Fíjate, cuando la reforma les quitó su especialidad fuerte, que era construcciones, pues no se quedaron de brazos cruzados. Se reinventaron. Se reinventaron, pero con un proyecto educativo y hasta político, diría yo, muy claro. Pelearon, gestionaron y lograron recuperar su especialidad. Qué bien.
Y además buscaron activamente alumnos. Trabajaron con primarias cercanas, abrieron un bachillerato a distancia, o sea, buscaron estrategias. Se movieron mucho. Muchísimo. Y algo clave, apoyan a los chavos de bajos recursos con becas. Y sobre todo, lograron crear un ambiente escolar diferente, mucho trabajo en equipo, debates, cine debate mencionaban, Ajá. proyectos para recuperar la historia local, su famosa expo anual, donde muestran todo lo que hacen. La clave ahí parece ser ese sentido de propósito compartido, de comunidad. Qué impresionante cómo la filosofía interna, la estructura, puede cambiar tanto el panorama, ¿no? Sí, es un contraste enorme. Y los estudiantes, ¿cómo viven ellos estas diferencias tan marcadas entre una escuela y otra? El estudio habla de eso, ¿cierto? Sí, y ese es quizá el punto más impactante, yo diría. En las dos primeras escuelas, en los casos 1 y 2, los chavos expresan mucha frustración, como un sentimiento de precariedad, de abandono. ¿Qué dicen, por ejemplo? Pues frases como la escuela siempre está a medias, o siempre en remodelación. O hablan de profesores que no saben llegar, que no conectan o no explican bien. Sienten que las actividades que se hacen son para ellos, pero no realmente con ellos, ¿sabes? Como que no se toma en cuenta su voz. Entiendo, se sienten un poco al margen. Exacto. En cambio, en la cooperativa, en el caso 3, los estudiantes valoran muchísimo el ambiente. Lo describen como saludable. Dicen que se sienten escuchados. ¿Qué diferencia? Muchísima. Hablan de una relación cercana con los profes, casi como amigos o aliados. Y sienten que reciben una educación con mucho contenido, muy valiosa para su título. Y se identifican fuerte con la onda cooperativa. La experiencia para ellos es brutalmente diferente. Entonces, recopilando un poco, ¿cuál sería la gran lección de todo esto? Porque queda claro que no más decir, ahora gestionen por proyectos, no es una varita mágica, ¿verdad? Para nada, para nada. El estudio lo subraya mucho. El éxito de estas iniciativas depende críticamente de las condiciones materiales. O sea, sí, del dinero, de la infraestructura, del espacio. Lo básico. Lo básico. Pero igual de importantes son las condiciones simbólicas. O sea, la historia de la escuela, las tradiciones que ya existen, la experiencia, el compromiso de los docentes y directivos, eso que llaman capital social y académico. El equipo humano y su historia, digamos. Exacto. Y también el estilo de gestión, el liderazgo. Para implementar proyectos se necesita una competencia clave. Saber cómo moverse, cómo descifrar la lógica de los formatos de proyecto para pedir fondos, cómo articular con otros. Saber jugar el juego, por decirlo así. Algo así. Sin ese soporte real, financiero, institucional, humano, pues las mejores intenciones se quedan cortas, o generan más frustración, o hasta pueden dividir más a la escuela. La cultura interna y esa capacidad de gestión son cruciales. Queda clarísimo. Implementar cambios educativos, como esta idea de los proyectos, es muchísimo más complejo de lo que a veces parece en el papel. Los resultados varían enormemente según el contexto, los recursos disponibles y sobre todo parece de la capacidad de cada comunidad escolar para encontrarle la vuelta, para construir su propio camino. Sí, exacto. Y nos deja pensando, ¿no? Una pregunta importante. ¿Cómo pueden las políticas educativas, las reformas, equilibrar esa necesidad de poner estándares, de impulsar cambios, con un apoyo que sea real, que sea efectivo, que esté adaptado a las condiciones únicas de cada escuela? Y lo más importante, Y lo más importante, ¿cómo aseguramos que todo este esfuerzo se traduzca en experiencias que de verdad formen, que motiven, que sean significativas para los jóvenes? una pregunta fundamental sin duda. Nos la llevamos para seguir reflexionando. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.